Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día de hoy, 23 de septiembre. Y el título del tema se llama Obediencia versus Desobediencia. Amén. Asimismo, saludarlos porque empezamos un nuevo tiempo, empezamos la primavera felices porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Rey por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Bendícenos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que dirijas cada una de estas palabras, que sea tu Espíritu Santo el que me ayude, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, para que todo lo que haga te dé gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a compartir el libro de Jeremías, capítulo 35. Amén. Desde el verso 12 al 19. Y para entender esta palabra de Dios, vamos a repasar un poco lo del día de ayer. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra en todo este capítulo el Señor? Nos muestra un ejemplo vivo para aprender la obediencia. Amén, porque un ejemplo ayuda más que muchas reprimendas o mucha teoría. Amén. Entonces, Dios dejó sus mandamientos y sus estatutos a su pueblo, Israel, y esperaba que su pueblo las cumpliera. Sin embargo, desde muy temprano se vio la desobediencia de su pueblo. Entonces, en este capítulo, Dios como Maestro Supremo nos enseña cómo su pueblo le debe obedecer. Un día Dios le dio un encargo al profeta Jeremías que llame a la comunidad de los recabitas y los lleve a una cámara del templo y les ofrezca vino. Amén. Entonces Jeremías busca que Hazanías y sus hermanos, ¿no? Y sus hijos, a los que llevó a la cámara del templo, bebieran vino. Y les invitó en tazas, en tazones, en copas llenas de vino. ¿Y cómo respondieron los hijos de Recab? Respondieron un rotundo no, con firmeza y con convicción. Porque estas personas no se desviaron ni un poquito del encargo de su antepasado. Aunque el profeta les ofreció y les dijo beban, ¿no? Ellos no se desviaron. A pesar de que había pasado el tiempo, a pesar que se sintieron presionados, pero mantuvieron sus convicciones firmes. Y lo más sorprendente no es que era la convicción de una persona, sino era de toda una familia, de toda una comunidad. Y era un tiempo donde la mayoría de las personas tomaba vino, edificaba casas, plantaba semillas, tenían viñedos. Pero para esta comunidad de los recabitas, lo más importante no era quedar bien con la sociedad, no era hacerlo políticamente correcto, sino era mantener sus principios, ser obedientes. Entonces, esta comunidad parecía gente rara, que hacía cosas innecesarias. Y para su tiempo, eran las personas diferentes, a las que muchos les pudieron llamar retrógradas, retrasados, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios vio a esta comunidad como un pueblo diferente. Amén. Entonces, vamos al verso 12 del capítulo 35 y dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Y fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. En cambio, yo les he hablado desde el principio y sin cesar, y no me han escuchado. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Jeremías: ve y dile a mi pueblo que aprendan la lección y que me obedezcan, porque los hijos de Recab siguen obedeciendo la orden que su padre les dio. De esa misma manera, yo quiero que mi pueblo me obedezca, que obedezca mis mandamientos. Pero ustedes no me obedecen, a pesar de que les he hablado de múltiples maneras. Constantemente he enviado a mis siervos. Pero ustedes, ¿qué hicieron con mis siervos? Jesucristo en Mateo 23 dice, cuando se paró en las puertas de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas. ¿Cuántas veces intenté juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Amén. ¿Qué significa la obediencia? La obediencia significa tomar la palabra y los mandamientos de Dios y darles la debida importancia en nuestra vida, aunque pase el tiempo, aunque no le parezca a la sociedad, aunque otras personas nos presionen a desobedecer. Pero nosotros debemos de honrar a nuestro Padre, hacer lo que nos dejó en sus estatutos, en sus mandamientos. Amén. Entonces, la obediencia es la mejor manera de honrar a nuestro Padre Celestial y demostrar que somos hijos suyos, parte de su pueblo. Entonces, los recabitas tuvieron por firme el mandamiento de su padre Jonadab y le obedecieron en todo. En cambio, el pueblo de Israel no inclinó su oído a los profetas y a los enviados por Dios. En el verso 15 de la palabra dice: envié a vosotros a mis siervos los profetas desde un principio y sin cesar, para decirles: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviréis en la tierra que les di a vosotros, a vuestros padres. Pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. Amén. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Dios, a diferencia de Jonadab, que solamente les dio una vez la orden a su pueblo, Dios se comunicó con Israel, con su pueblo, de muchas maneras, a través de muchos siervos, a través de muchos profetas, y finalmente envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Pero no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios ve la obediencia y cuando Dios ve la desobediencia? Amén. Vamos a leer desde el verso 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel:
yo traeré sobre Judá y todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que he hablado contra ellos, porque les hablé y no me escucharon, les llamé y no me han respondido. Amén. ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece? Viene la disciplina. Dios, ¿qué le dijo a su pueblo? Que les castigaría porque les habló y no oyeron, porque los llamó y no han respondido. Amén. Entonces en el verso 18, ¿qué dice? Dijo pues Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a las cosas que él os mandó, por eso no faltará de Jonadab hijo de Recab un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí vemos un contraste. ¿Qué pasa cuando un pueblo obedece? ¿Y qué pasa cuando un pueblo desobedece? En el caso de los recabitas, era un pueblo obediente. Entonces, la honra y la recompensa a los hijos de Recab venía. Por eso les dio esa promesa. Amén. Que tendrían un descendiente suyo todos los días. Que no faltaría un hijo de Jonadab, de Recab, en su presencia todos los días. Entonces lo que hace Dios es confirmar que aquellos que honran a sus padres, le honran a Él. Y seguramente le vendrán bendiciones. Amén. Amado hermano, hermana, tus hijos vivirán de la consecuencia de tus decisiones. En este caso, toda una familia, toda una generación, toda una comunidad vivió de las consecuencias de obedecer al estatuto de sus padres. Pero por otra parte, todo un pueblo, como consecuencia de que sus líderes pecaron, se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, también vivieron consecuencias de la desobediencia. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hijo obedece y qué pasa cuando un hijo desobedece? Por un lado vemos la promesa de Dios al pueblo de Recab, pero por otro lado, ¿qué vemos? La disciplina de Dios hacia su pueblo de Israel. Porque Dios le decía a Israel: les hablé y no me oyeron, los llamé y no me han respondido. Dicen que cuesta más obedecer. Y muchos piensan que obedecer es imposible. Sin embargo, Dios nos ha dado un ejemplo, no solamente con este pueblo de Recab, sino con su Hijo Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, obedeció hasta la muerte, y muerte en cruz. Con la ayuda de Jesucristo y con la intercesión del Espíritu Santo, podemos ser cristianos obedientes. Así que en esta mañana, amado hermano, como dice la palabra, pongo a los cielos y la tierra de testigos. Pongo un camino de bendición y un camino de maldición. Escoge tú por qué camino vas a andar. Escoge tú, porque tus decisiones van a dar fruto en tu descendencia. No veamos solamente la parte bonita de la palabra,
cuando dice en Deuteronomio 28:1: y acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero en el Deuteronomio 28:15, ¿qué dice? Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Nuevamente, hermano, escoge tú. ¿A quién vas a servir? Como decía Josué, escojan a quién van a servir. Si a Dios o a lo que indican la moda, el tiempo, la presión, las personas, lo políticamente correcto. Escoge tú. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, que nos da un ejemplo claro de cómo debemos de obedecer, Señor, con este ejemplo de los recabitas. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes y ayudes también a toda tu iglesia, casa de oración, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque es preferible obedecerte a ti, honrarte a ti, Señor, que quedar bien con la gente, Señor. Ayúdanos, Padre, en primer lugar a conocer tu palabra, Señor, y también a ponerla por obra. Es difícil porque hay presiones. Es difícil porque muchas veces podemos parecer raros ante la gente. Pero si nos mantenemos firmes, con la ayuda de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, todo lo podemos. Gracias, mi Rey, te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.